En este canal no hace falta que explique qué es My Little Pony ni el impacto que ha tenido en la cultura popular. Pero lo que sí quiero hablar el día de hoy es de lo realmente instantáneo que resultó ser ese impacto, ya que para quienes no lo sepan, aun cuando la primera temporada de la G4 no había terminado de emitirse, ya había mucho contenido hecho por fans, tanto del bueno como del cuestionable. Y por supuesto, como es típico del internet, especialmente en esa época, existía una necesidad de crear juegos denominados como .exe, juegos caracterizados que generalmente provenían de IPs relacionadas de videojuegos, con la idea de que estos se identifiquen como las versiones malditas de la versión original, siendo el equivalente gamer a los episodios perdidos de las series animadas. Y como muchos se imaginarán, la franquicia de Sonic tiene los ejemplares más conocidos de esta categoría. Aunque claro, no todos los .exe eran provenientes de franquicias de videojuegos. Algunos lo eran de películas y series generalmente infantiles. Estos se caracterizan por ser relativamente cortos, puede que incluso durando menos de 30 minutos, de una estética sencilla, con la mayoría imitando el estilo del NES, y obviamente un ambiente aterrador e incómodo, pues al final la idea es que fueran juegos de terror, aunque muchos de estos realmente no le pongan esfuerzo a la hora de crearlos. Obviamente My Little Pony, al ser una franquicia que explotó en popularidad a poco tiempo de haberse lanzado, no estaría exenta de este tipo de material, pero hay un juego en particular cuya historia impactó tanto que a unos cuantos años la premisa del mismo terminaría volviéndose canon, siendo este del cual hablaremos el día de hoy. Pero antes, un anuncio de nuestro querido sponsor. ¿Eres un jugador de PC o móviles dedicado, pero sufres constantemente de lag? ¿Tu ping está a más de 1000 ya que te encuentras a un continente de distancia del servidor más cercano? Bueno, por suerte hay una solución para eso, y es ExitLag. Un sistema diseñado para optimizar el enrutamiento de datos mediante IA para que así tu dispositivo pueda encontrar no una, sino hasta 4 rutas de lo más optimizadas para que los datos de navegación se muevan de la forma más rápida al servidor más cercano, garantizando así una experiencia de juego más estable y fluida, sea que estés en una ciudad sobrepoblada o un páramo donde apenas llega la señal. ExitLag cuenta con más de 1000 servidores alrededor del mundo, incluyendo nuestra amada Latinoamérica, así que ten por seguro que estarás al alcance de uno. Y estás de suerte, ya que en este momento ExitLag está celebrando su cumpleaños con la oferta V-Day, la cual estará disponible hasta el 4 de mayo, con un jugoso descuento del 50% en el plan anual más 3 meses gratis, sea el plan solitario, dúos o squads de hasta 5 jugadores, los cuales si compras entrando al enlace en la descripción o en el comentario fijado y usas mi código FlashMagLag7 estarás apoyando el canal. De esta forma todas tus partidas en Fortnite contarán con la mejor estabilidad. El nivel de habilidad ya dependerá de ti. Dicho esto, volvamos al video. History of the Banks es un juego desarrollado por el artista y diseñador Dontis para la increíblemente todavía activa página de Newgrounds. Sí, ¿me creerían si les dijera que no tenía idea que esta página todavía seguía activa hasta hacer este video? No sé, creía que Itch.io la había reemplazado o destronado. Pero bueno, este juego fue lanzado el 2 de junio de 2011. Para que se den una idea de lo antiguo que es eso, el episodio final de la primera temporada, La Gran Gala del Galope, se emitió en Estados Unidos el 6 de mayo de ese mismo año, es decir, 2 meses antes de que este juego fuese lanzado y casi 2 meses antes de que el regreso de la armonía se estrenase, básicamente estando en el intervalo de las 2 temporadas. Es un juego muy corto y como podrán notar posee una estética muy sencilla, ya que como mencioné antes, este tipo de juegos suele inspirarse mucho en la época del NES, y la premisa en un principio no parece nada del otro mundo, ya que vemos como Apple Bloom se encuentra con Twilight, quien va camino al bosque Everfree a entregarle unos libros a Sakura, cosa que hace que Apple Bloom quiera acompañarla pese a los peligros que representa ese lugar. A lo que Twilight termina accediendo viendo que Apple Bloom no se callará hasta eso.
De esta forma, toca seguir a Twilight hasta la casa de Zecora, en un camino nada complicado. Sin embargo, una vez que llegamos, Zecora nos advierte que es mejor irnos lo antes posible, ya que ella nos dice: la oscuridad de esta noche no es de fiar, no quieren ver los eventos que se desarrollarán. Algo que extraña a ambas, pero deciden hacerle caso. Para su desgracia, una extraña y conveniente pila de árboles se ha caído en medio del camino, y por lo tanto, Twilight se mantiene ocupada moviéndolos. Pero otra cosa llama la atención de Apple Bloom. Y bueno, como buena lógica de película de terror, cuando vemos a un infante solo en un hábitat inhóspito, lo mejor que podemos hacer es seguirlo, ¿verdad? Y esto terminó siendo una sorpresa, ya que Apple Bloom terminó encontrándose en medio del bosque algo totalmente inesperado, un pequeño pueblo llamado Sunnytown. Ahí la recibe un pony conocido como Greyhound, el cual, pese a ser un adulto, no tenía Curimar, ni tampoco sabía lo que era una, y eso mismo aplica a los demás ponis que vemos en este pueblo. Pese a la sospechosa señal, Grey le dice a Apple Bloom que en este momento están de fiesta, y por lo tanto puede servirse toda la comida y bebida que guste. Eso es tan yo. Digo, ¿para qué más ir a una fiesta si no es para atiborrarse con los bocadillos? En eso, Apple Bloom se dispone a explorar la villa, encontrándose con un tipo que esperaba regalarle una joya hermosa a la que supongo yo es su novia. Sin embargo, este nos comenta que la perdió y no ha podido encontrarla. Pero claro, nosotros tenemos el poder del protagonista de nuestro lado y la encontramos a solo unos metros de donde estaba. Siendo así que la entregamos y él se la entrega a su novia, pero olvida cerrar la puerta de su casa, dejándola perfectamente expuesta para que nosotros la asaltemos. Ahí encontramos un pequeño puzzle de rompecabezas que al resolverlo nos topamos con una palanca que más adelante le daremos un uso. Pero más interesante, nos encontramos con una potraca conocida como Minta, la cual se encuentra en un rincón llorando y si interactuamos con ella nos dirá lo siguiente: esto no está bien, esto no está bien. Está ocurriendo lo mismo una y otra vez. Explorando más a fondo el pueblo, Apple Bloom se encuentra con una pony llamada Thrill Leaf, con quien le dice que no sabía que había ponis viviendo en el bosque Everfree, siendo que ésta le responde: no eres la primera visitante que dice eso, tenemos todo lo que necesitamos aquí, así que rara vez salimos. Llegando más profundo, volvemos a ver a esa misteriosa potrilla, y al seguirla llegamos a una zona oscura y tétrica, con nada más que una casa consumida por las llamas y cuya llave se hallaba en el fondo de un pozo, la cual sacamos con la dichosa palanca, y al entrar únicamente hay una fogata en la chimenea, donde si miras más de cerca se encuentra esto. Al salir de la casa y volver al pueblo, las cosas habían cambiado mucho. Ahora todo el lugar se hallaba en las mismas condiciones que esa casa, y recorriendo el lugar, vemos cómo los ponis con los que habíamos hablado previamente, ahora están convertidos en una especie de zombies, pero que aún podían decir oraciones mientras escapamos, tales como: no había otra manera, ella iba a arruinar la celebración. La maldición había caído sobre ella esta misma noche. Tenía la marca. Tenía que irse. Por favor, quédate con nosotros. Nunca dejaremos que te suceda lo mismo. Todo lo que queremos es amistad. No te vayas. A los demás no les gustaría. Si logramos llegar a la entrada del pueblo, Minta aparecerá también en forma zombificada y dirá lo siguiente: tontos, incluso después de la muerte no lo entienden. Deberían haberla protegido, pero ya tomé mi decisión. Este es nuestro castigo eterno, lo que nos merecemos. Ahora,
corre por tu vida. Tras esto, Minta nos dejará escapar del pueblo, pero aún hay que correr por el bosque evitando a los demás zombies. Finalmente, en las lejanías, nos encontramos con esa misteriosa potrilla que nos trajo aquí, la cual se hace llamar Ruby, siendo que ella y Apple Bloom tienen la siguiente conversación. Lo siento, no quise meterte en esto, solo tenía curiosidad. No estés triste, no te culpo. ¿Tu Curimar es una lupa? Resulta que soy muy buena para encontrar cosas. Finalmente entiendo lo que significa, y te encontré una salida. De esta forma, Apple Bloom regresa con Twilight en la zona segura del bosque, y ambas finalmente se van a casa, con Ruby despidiéndose a lo lejos. Si no entienden bien de qué iba esto, déjenme que se los explique mejor. En Sunnytown ningún pony tenía Curimar, y nadie sabía lo que eran, y dado que casi nadie sale de ese lugar, vivían en completa ignorancia sobre estas. Por ello, cuando la pequeña Ruby obtuvo la suya por ser buena buscando cosas, la gente del pueblo pensó que esto era una maldición, y por lo tanto, la quemaron viva dentro de su casa, lo cual hizo que su amiga, Minta, viera lo extremadamente trastornados que son los ponis con los que vivía. En consecuencia, por su extremismo e ignorancia, todo el pueblo fue maldecido con las mismas llamas, y todos los habitantes se convirtieron en zombies dedicados a vagar por el bosque sin redención alguna. Una historia bastante tétrica y que plasma bastante bien el extremismo y la barbaridad de las antiguas culturas retrógradas. Pero, ¿por qué digo que esta historia años después terminó volviéndose canon? Bueno, muy seguramente muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta, y es que esta premisa posee muchas similitudes con esto. ¡Bienvenidas! Bienvenidas. ¡Bienvenidas! Bienvenidas. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Sí, básicamente podríamos decir que Story of the Banks inspiró la premisa del mapa Cutie, el primer episodio de la quinta temporada y que fue el debut de Starlight Glimmer, pues las similitudes en esa historia son demasiadas para pensar que fue una mera coincidencia. En ambas vemos aldeas con un ambiente alegre pero una aura sospechosa. En ambas ningún pony posee Curimars y en ambas se sataniza la posesión de una, aunque claro, con métodos y resultados bastante diferentes. Quizás estas similitudes no fueron intencionales, pero es difícil creer cuando hay tantas de estas, y es que al final Story of the Banks fue una obra tan influyente al tratarse de una de las primeras del fandom, y que, a diferencia de muchos otros juegos de su tipo, que varios de ellos no ofrecen ni calidad o sustancia, este juego tiene una base sólida, una buena estética y un argumento llamativo, algo que inspiró un montón de obras derivadas que es difícil de creer que pasó de largo por los escritores. Después de todo, a lo largo de los años llegamos a ver cómo estos tomaban en cuenta varias de las ideas más icónicas del fandom para incluirlas en la serie de forma oficial, así que no es descabellado pensar que hicieron lo mismo con esta, solo que dándole un tratamiento más adecuado al ambiente de la serie. Y por si siguen creyendo que la influencia del juego es poca o casi escasa, pues les comento que incluso 9 años después salió un remake en 3D del mismo, hecho por el canal hispanohablante La República del Aira, el cual pueden jugar o descargar gratis mediante Itch.io, el cual debo decir que es una adaptación bastante bien lograda y fiel del juego original, aunque con bastantes cosas a mejorar, como las texturas. Pero bueno, ¿saben qué juego sí es realmente retro y también posee elementos bastante interesantes a analizar? Shrek 2 para PlayStation 2 y el Xbox original, cuyo resumen y análisis a detalle lo podrán encontrar en mi canal de juegos, el cual está colaborando con este canal para este video. Así que pásense por ahí y denle a la suscribida si quieren ver más sobre mis análisis y reseñas a juegos que ando jugando por ahí. Aunque por otro lado, si ustedes son fans de Five Nights at Freddy's y quieren saber mi opinión del DLC de Security Breach, Ruin, también les dejaré las respectivas ventanillas a las que pueden hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que apoyan directamente mi contenido.
Y aprovechamos que ya volvimos a un volumen completamente legible, voy a darle mis agradecimientos especiales a los guardianes de la armonía, tales como B. Flores, J. Gaming World, Gaming Podcast, Gaming, Equestria Unicorn, Renato, Carol Flor, Biscat Mesada, Miwar, Starshine, Thiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias, banda.